Buenos días. Bueno, disculpad las pintas o la cara, pero es que básicamente, ¿qué hora es? Las 6:30 de la mañana. He pasado la noche sin dormir, un poco por decisión propia, por optimizar varias cosas que tenía que arreglar y por darle un par de vueltas a unos temas que llevan, pues valga la redundancia, y de forma recalcitrante, siendo un leitmotiv en mi cabeza. Ya eran algo que tenía siempre muy presente, pero después de los eventos de este fin de semana pasado y el puente, pues se han convertido en candente actualidad. Entonces, aprovechando que hemos llegado a los 10.000 suscriptores en YouTube, voy a aprovechar, haré un vídeo, pero antes quiero hacer unas reflexiones. Entonces, para los que me hacéis un seguimiento, tengo la lengua fatal, para los que me hacéis un seguimiento más cercano, aquí en Instagram, os dejo un poco la reflexión en crudo y luego no mencionaré tantas cosas en el vídeo, pero es importante poneros en antecedentes y bueno, los que me lleváis siguiendo un tiempo, pues ya sabéis un poco mi sentir y hasta ahora, y ya con esto me dejo de prolegómenos, cuáles eran mis divagaciones, pues mis dudas sobre la vocación, mis dudas sobre si éramos, como dije en un vídeo en esta misma autocaravana, imbéciles los médicos. Y hay algo de lo que me enteré en la boda de una colega mía, de una compañera, que me ha dejado bastante frío y me ha hecho darle una vuelta entera a todo esto. Entonces, podríamos comenzar por una pregunta prácticamente la más básica, que podríais decir, hostia, qué pregunta más tonta de perogrullo. Ya os advierto que van a ser muchas historias, así que tomaos vuestro tiempo para paradearlas, porque también son muy importantes y son al final la cristalización de una reflexión que llevo haciéndome 3 años mínimo. ¿Qué es un médico? Un médico entendido como un buen médico. ¿Qué es el médico ideal? El médico ideal es una persona con deseo sincero de ayudar a las personas, con altas capacidades, y se sabe conocedor de esas altas capacidades, y que considera que esas altas capacidades deben ser puestas a favor de la gente, de la humanidad. Esa es mi definición totalmente personal y casi un poco manida de las obligaciones que conllevan unos privilegios o unos dones. O para los más millennials y generación Z, como diría el tío Ben de Spiderman, pues un gran poder lleva una gran responsabilidad, una gran capacidad. En mi opinión, lleva una gran responsabilidad y una gran deuda para quien no tiene tu suerte, sea económica, sea intelectual, sea de apoyo, de red de apoyo, familiar, social, lo que sea, ¿vale? Además hay muchas esferas de la inteligencia, hay muchas capacidades, hay mucha suma de virtudes que cada uno puede tener la suya, pero al final vamos a coincidir en que más o menos todos tienen una alta suma de virtudes. Repito, todo esto son apreciaciones altísimamente subjetivas y las conclusiones a las que un médico como yo ha ido llegando a lo largo del tiempo de qué debería ser o cuál debería ser el ideal de médico, ¿vale? No estoy diciendo ni que todos los médicos sean así, ni que todos deban sí aspirar, pero ponerse la presión de llegar a ser así. Pero bueno, ese debería ser el deseo lícito, legítimo de aquel que ha sido bendecido con la oportunidad siquiera de ser médico, ¿vale? Porque son pocas plazas, no todo el mundo puede por distintas razones en la vida, y los que podemos, nos lo ocurremos más o menos, somos unos privilegiados. Ok, ya con esto sobre la mesa, lo que no podemos obviar es que el aspirante a médico y futuro médico también es un ser humano.
También es una persona con sus vicios y sus virtudes, sus luces y sus sombras, y su fortaleza o falta de ella, ¿vale? Su capacidad de gestión, de la frustración, etc. Y luego además, aún dentro de los médicos, hay clases, hay categorías, hay jerarquías, hay niveles de habilidad y hay niveles de... de adaptación a tus habilidades y sobre todo de tolerancia a la frustración. Porque somos personas. De momento somos todos los médicos seres humanos. Bueno, pues dentro de este totum revolutum que supone mi definición de qué supone ser médico o qué debería espolear a alguien a querer ser médico, una vez pasa, el problema es que la inversión de esfuerzo, tiempo y tiempo vital, enfoque vital, es tan prolongado antes de ver y sufrir o vivir en carne propia lo que verdaderamente es ser médico, que se produce muchas veces un síndrome de Estocolmo. Cuando llegas a la medicina te das cuenta de que no es lo que tú pensabas, pero ya has invertido 10 a 12 años de tu vida. Y no estás con 30 ahí para empezar de cero de nuevo, salvo que seas un gran privilegiado. Bien, pues vuelvo y repito. Te encuentras en una situación cuando te ves abocado a el mundo laboral y el mundo médico real, ante situaciones muy duras y que sinceramente no creo que la gran mayoría estén preparados ni logren adquirir las herramientas a lo largo de toda su vida para afrontarlas día a día sin quebrarse como personas. Lidias con la muerte a diario, con la enfermedad, con la desgracia, con la tristeza, con la miseria, con los llantos, con los lamentos, con la ira, con la desesperación, con la cara más fea, esos episodios de vuestra vida tristes en los que habéis visto morir y languidecer en familia. Esos episodios intensamente traumáticos de vuestra vida, en los que intentáis no pensar e incluso aisláis de vuestra mente porque recordéis a vuestros seres queridos en sus buenos momentos. No queréis recordar ese deteriorado ser a punto de morir, a veces entre mucho sufrimiento, más el drama familiar, más el duelo, más todo ese cóctel de emociones. No soléis querer, lógicamente, recordar esa fase. Pero es que esa fase, varias veces al día, todos los días de nuestra vida, es nuestra vida. Y si tú entraste aquí para ayudar a la gente y tienes un alto nivel de empatía, te llevas un cachito de cada uno de esos sufrimientos a tu casa. Entonces, esta afirmación me lleva a describir por primera vez la frase que más repetiré y que más creo que define a la medicina moderna, ¿de acuerdo? Ya desde tiempos de Halsted, con el inicio y la creación de las guardias médicas, porque endurecían el carácter, claro, con cocaína pura Bayer en vena, era muy fácil tener el carácter fortalecido y estar despierto 24 horas, pero el señor Halsted no tuvo un buen final, pero no me voy por las ramas. Voy a deciros la frase que va a colación con mi anterior afirmación de que cada día eres un poquito menos con esas desgracias y un poquito más desdichado. Y será aplicable a todo. ¿De acuerdo? Lo siento mucho si ahora mismo a alguien le destrozo su optimista percepción de la vida o le rompo un mito, pero la frase "lo que no te mata te hace más fuerte" es una excesivamente optimista y falsa deformación
de la verdadera frase que dijo Friedrich Nietzsche, que fue: lo que no te mata te hiere de gravedad y te deja tan apaleado, tan herido, que a futuro aceptas cualquier maltrato y te dices a ti mismo, te convences de que eso te hace más fuerte. Todos los ámbitos de la vida, en especial el que más veréis a vuestro alrededor, son las rupturas amorosas y el inicio de un ciclo tóxico de relaciones vacías y traumas a la mochila. En el caso que nos concierne, que es el de la medicina, se me ocurren 1.000.000 de ejemplos. Desde las guardias, las broncas, los turnos infinitos, o el obedecer, ver, oír y callar. El ir acumulando desgracias, ¿por qué no decirlo?, en el alma, ir perdiendo con cada paciente al que apreciabas y acaba muriendo un trocito de ti, con cada fracaso médico que no te esperabas otro trocito de ti, mientras te dices que ganas en experiencia y vas templando tu carácter. Bien, todo esto es una vez más el prolegómeno, la preparación para ese evento que ha ocurrido, que a mí me ha supuesto un cambio de paradigma, un cambio de cómo veo todo esto y sobre todo cómo lo he vivido yo, cómo lo he percibido yo, etcétera. Y es que normalmente, al final, por pura tradición o por pura autogestión, todos estos mini traumas, todas estas situaciones jodidas, se van diluyendo en el tiempo. No te ves sometido a ese tipo de situaciones de forma muy seguida por las meras rotaciones de planta, consultas, etcétera. Se hace adrede para que lo soportes cuando parece que no lo vas a soportar. Eso pasa y se diluye en el tiempo y sobrevive. Bien, ¿qué ocurre cuando entonces hay, pues bueno, lo que se llama, sobre todo en economía, pero en general, un cisne negro? ¿Qué ocurre con esta gestión cuando llega una gran desgracia? Una guerra, una pandemia, una hambruna, una revuelta. Todo esto, toda esta autogestión se va a la mierda. Porque tú, como individuo, dejas de importar y así debe ser. Porque recordáis lo que he dicho, somos unos privilegiados. Como yo siempre digo, yo elegí ser médico. Tú, cuando estás en una cama de hospital, no elegiste ser paciente. Con lo cual yo soy el responsable y yo soy el que debe inmolarse, no tú. Así debe ser. Bien, pues cuando llega ese cisne negro, en este caso la pandemia del COVID-19, el inicio especialmente, se da un fenómeno peculiar. Seguramente en una guerra ocurre igual, seguramente en casi todas las desgracias ocurre igual. Se produce la desgraciada peculiaridad de que los mejores médicos, los más empáticos, los más capaces, los más seguros, los que más capacidad de decisión tienen, los que mejor dicho, gestión del estrés tienen, los que se atreven, los valientes, los que están dispuestos a estar ahí hasta el final, es decir, los mejores de entre nosotros, son los que se llevan la peor parte, precisamente porque quieren estar en todos lados por su alto nivel de responsabilidad. Bien, pues dando por válidos los argumentos que he expuesto, que repito, son mi opinión, es lo que yo he vivido, yo he observado y yo he interpretado. Puestos en el contexto que nos atañe, en mi caso en concreto y yendo finalmente al desencadenante de todo este desencanto y todo este shock, mi promoción de QRs, mi promoción de médicos, fue especialmente buena, fue especialmente agraciada en mi opinión. Y vamos,
no lo he dicho yo, no, o sea, se ha percibido en general. En general fue una buena promoción. Y dentro de esa promoción hay gente brillante. Disculpad que me quedé un poquito a medias. Bueno, entonces, como iba diciendo, siento que mi generación fue objetivamente buena en cuanto a resultados, guardias, ausencia de quejas, liadas, etcétera, naturales de cualquier promoción de 70, 80 residentes. Objetivamente mi generación pues, hubo suerte porque eso pues no puedes preverlo. Se elige. O sea, yo era probablemente el más liante y el más problemático de mi promoción. O sea, el resto no hay queja. Y dentro de esta promoción brillante, mis coerres, que es como llamamos a los residentes de tu mismo año, había 4 o 5 que destacaban muy especialmente, tanto por su capacidad de trabajo como por su capacidad de resolución de problemas. Pero de estas 4 o 5 compañeras que eran extraordinarias, para mí había 2, y digo había porque es en pasado, que destacaban por encima del resto, muy por encima de mí. Una de medicina interna, totalmente brillante, más allá de lo brillante, superdotada en cuanto al diagnóstico, al ojo clínico, directa al grano, que son un internista raro, avispada de darse cuenta cuando algo va mal y cuando algo es accesorio, con carácter, y como digo yo, esto es tal vez lo que lo ha perdido, con carácter, pero no díscola, como yo lo era, no desobediente, no puenteando la autoridad. Y la otra compañera era más parecida a mí en el sentido de pragmatismo por encima de todo, carácter duro, pero, una vez más, ni una quinta parte de lo problemático que he sido yo. Y yo la llamaba la pistola más rápida de la urgencia. Y era mi QR de neumo. Resolutiva, sin cagarla, es decir, extraordinariamente rápida, concisa y sin cometer fallos. Perfecta para sacar trabajo como una animala. Y obviamente en el COVID, pues os podéis imaginar el trabajo que sacó. Se pulía medio hospital ella sola. Y ni una queja. Ni una queja. Al igual que el internista, como yo, rezongaba, pero sacaba el trabajo, esta era pura energía. Bueno, pues y son y serán mis 2 referentes de mi generación, cada vez que me preguntaban, o cada vez que tenía que poner como ejemplos lo mejor de mis contemporáneos. Además, con 2 personalidades bastante diferentes la una a la otra. ¿Cuál es mi desagradable sorpresa? Bueno, ¿os acordáis? Que yo hice en diciembre, enero, un vídeo que dije que no sabía qué hacer. Que lo lógico hubiera sido elegir descansar, que era lo que yo quería hacer, yéndome de Mallorca, los 6 meses que quería irme al paro y no aceptar este nuevo trabajo que yo no busqué. Estoy encantado con él, pero yo quería descansar, porque estaba totalmente quemado. Y asumía que el problema era yo, por mi falta de respeto a la autoridad, por ser problemático. Y al final, pues, como sabéis, seguí trabajando. Cierto es que vuelvo a llegar desgastado, pero seguí trabajando. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando al llegar a la boda y hablar con mis compañeras, la internista, el ser brillante, lo ha dejado directamente. Lo ha dejado. Va a repetir el MIR y quiere hacer una especialidad donde no tenga contacto directo con el paciente, sea radiología, sea anatomía patológica. La mejor de mi promoción, y yo me atrevería a decir la mejor residente del hospital, la más brillante de todas. Una pérdida incalculable.
para la sociedad, para ella que haga lo que quiera, que sea feliz. Y mi QR de neumo, la incombustible, la pistola más rápida de la urgencia, la resolución de problemas hecha carne. Una neumóloga que ha vivido todo el COVID, sabe ventilar, sabe, esa neumóloga es la primera en muchos años que sabe hacer cosas que ya hacen solo los intensivistas y los anestesistas. Esa neumóloga vale oro, ya valía oro antes del COVID, pero es que ahora es incalculable su valor. Y se ha pedido una excedencia de 6 meses, porque no puede más. ¿Y qué cara se me queda a mí cuando, sin hablar con ninguna de las dos, pensando que el problema era yo, de mi generación, de repente, las dos mejores se van? No, es muy normal, muchos lo han dejado. No es normal. Pero lo que es aún más llamativo es que no lo ha dejado el que se escaqueó, el que se dio cuenta que no valía para médico, el que no tomaba decisiones. No, lo han dejado las dos mejores. No sabéis lo que habéis perdido. Entonces, algo está mal. Algo está muy mal cuando 3 personas con personalidades totalmente diferentes, sin comunicarse entre ellos, a la vez en el tiempo, no al acabar la pandemia, 2 años y medio después, estallamos las 3 personas a la vez. ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué os dije al principio de qué era para mí ser médico? ¿De qué era ser el verdadero y auténtico médico por vocación? ¿Por qué dije esto? Porque también es lícito ser médico por, ¿cómo decirlo? Porque es la opción más viable para el estilo de vida que quieres llevar. Es lícito lucrarse siendo médico, haciendo privada, por ejemplo, haciendo LASIK en los ojos para quitar dioptrías. Es lícito hacer cirugías plásticas para poner tetas o para hacer lifting o botox. Es lícito hacer injertos capilares. Es lícito. Te has formado para ello. Eres un especialista, súper especializado, y te la juegas. Y vosotros queréis que eso exista. Así como es lícito ser un médico sin grandes aspiraciones, que esté bien pasando consulta, que quiere una vida más tranquila, vea menos pacientes, pero igual que otros haga bien su trabajo. También es lícito y debe existir. Todo es lícito. Pero ¿sabéis cuál es el problema? Que de estos tipos de médico, la vida más desgraciada, consumtiva y totalmente que lleva a la locura, es la del médico del perfil de mis compañeras. El médico especialista de hospital, de una especialidad médica, que se deja la puta vida ahí. Porque ganar 3.800 euros netos, limpios, por pasar una consulta de 8 a 3, 5 días en semana, y hacer un sábado al mes de compensación, está bien. Ganar 50.000 euros al mes, porque eres el putísimo amo de poner melones de silicona, te la juegas con cada operación porque es un contrato de resultados. Y hay una demanda y tú cubres una necesidad percibida. Está bien. No tendrás vida porque eso ocupa tiempo, pero ¿te gusta la pasta? ¿Quieres presumir? ¿Quieres un Lambo? ¿Quieres 5 divorcios y 9 esposas? Bueno, amantes. Ok. Pero ganar 3.400, 3.800 euros netos al mes,
por entrar todos los días a las 8 y salir a las 3, a las 6, a las 9, depende. Por hacer de 4 a 6 guardias presenciales de 24 horas en el hospital al mes. Por estar en contacto con la parte más dura de la medicina. Por no parar desde que llegas hasta que te vas. Porque afecta a tu estabilidad mental, interpersonal, salud física incluso. Tener luego un cisne negro. Disculpad que me ha llamado del hospital. Lo que decía, ya para terminar, tener un cisne negro o algo excepcional, extraordinario, como es el COVID, dejarte la piel porque crees en ello y sentirte hasta afortunado por hacerlo. Destruirte a todos los niveles, pensando que has hecho algo loable, que todo el mundo habría hecho lo mismo en tu lugar. Y ya no importa que no se te pague un duro, como no se me pagó a mí, sino que luego tengas que aguantar un total desprestigio social, una total falta de respeto por parte de la población a tu sacrificio, porque era tu trabajo. Bueno, mucha gente con mi trabajo no hizo mi trabajo. Y tú aprietas los dientes y sigues. Pero tú sigues, aunque de repente empiezas a darte cuenta que vas desarrollando un rencor interno hacia los estamentos, hacia la política, hacia las figuras de autoridad. Si no las tenías antes, pues las tendrás ahora. Hacia ciertos discursos, hacia la ignorancia deliberada. Tener que aguantar el bochornoso discurso antivacunas. Tener que aguantar que a la gente se le haga un mundo lo de la mascarilla. Son más pequeñas grietas en lo que al principio era tu férrea, cristalina, totalmente, perfectamente estructurada fe y convicciones. Y al final, sin previo aviso, un día estallas. ¿Por qué tengo que vivir yo una vida miserable por personas que no muestran un mínimo respeto? ¿Por qué tengo yo, que he entregado mi vida a esto? ¿Crees que me hago rico con esto? ¿Crees que merecen la pena menos de 4.000 euros por mis 10 años de estudio y por estar 24/7 con mis pacientes en la cabeza? ¿Creéis que me merece la pena aguantar a mis subnormales que tengan a mí que rebatirme? ¿Qué? Si estabais en casa con el rabo entre las piernas mientras estaba yo ahí fuera. Y yo sigo y seguiré y amo mi profesión y a mis pacientes, pero entiendo a mis compañeras y las lloro. Y las lloro como deberíamos llorarlas todos. Porque no sabéis lo que hemos perdido. Y repito, cuando una persona toma esta decisión, tal vez la persona es el problema. Cuando 3 personas contemporáneas que han compartido una experiencia con personalidades totalmente diferentes y sin comunicación entre ellas, a la vez en el tiempo, llegan a la misma conclusión, aunque cada persona la ejecute de una manera distinta, algo está muy mal, muy mal. Y yo desde luego que para mí ha sido un palo muy gordo. O sea, yo miraba hacia ellas cuando me decía que el problema era yo. ¿Dónde miro ahora cuando dude?